Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de oscilaciones amortiguadas. Estas son las oscilaciones que van perdiendo energía o van disminuyendo su amplitud conforme pasa el tiempo. Un ejemplo sencillo de esto es cuando nosotros pulsamos la cuerda de una guitarra acústica. Esta va a sonar durante algún tiempo y después el sonido se va a perder debido a que las oscilaciones están amortiguadas y pierden energía en cada uno de sus ciclos. Entonces, el movimiento oscilatorio en este caso experimenta pérdidas o retardos en su movimiento. La fuerza de retardo se puede expresar como R es igual a menos BV, donde B es conocido como el coeficiente de amortiguación y la fuerza de restauración del sistema es menos Kx. ¿De acuerdo? La segunda ley de Newton lo que nos dice es que la fuerza neta es igual a menos K por X menos B por la velocidad en la dirección X, y esto es igual a masa por la aceleración en la dirección X. ¿Sí? Entonces, fuerza es igual a masa por la aceleración en la coordenada de X. Quisiera agregar que estas pérdidas se dan por muchas cosas, por fricción, por la fatiga de los materiales, y esto causa que la resistencia del aire también causa que se vaya perdiendo este movimiento de oscilador, ¿sí? Entonces, para esta ecuación, si nosotros nos fijamos un poquito más en su lado derecho, vemos que tenemos la aceleración, que ya sabemos que es la segunda derivada de nuestra función de posición x, y tenemos la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos sustituir estas cantidades por sus derivadas correspondientes, ¿sí? Entonces, al sustituirlos, tenemos la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, la cual es homogénea, ¿de acuerdo? Está igualada con cero, así que es homogénea. Eh, y bien, nosotros ya conocemos estas constantes. B es conocido como el coeficiente de amortiguación. Noten ustedes que si nosotros igualamos el coeficiente de amortiguación con cero, lo que obtenemos es una ecuación ya bien conocida, que es la ecuación del oscilador armónico, ¿sí? Entonces, como es una ecuación diferencial de segundo orden, tiene dos soluciones linealmente independientes. Las soluciones son muy similares a las soluciones del oscilador armónico, solo que tienen un término extra que es una exponencial, y es lo que va amortiguando las soluciones. Entonces, las soluciones linealmente independientes, como era de esperarse, son coseno y seno, con la diferencia de que están multiplicadas por esta función exponencial que también depende de t. Entonces, x1 de t es cierta amplitud, que la amplitud, noten ustedes que está multiplicada por una exponencial con un argumento negativo. Esto quiere decir que lo que hace este término exponencial es hacer nuestra amplitud cada vez más pequeña. Noten ustedes que en el tiempo cero tenemos e a la cero, lo cual es exactamente igual con 1, y la amplitud es exactamente la misma a la que nosotros conocíamos. Para el caso de ese no es exactamente lo mismo. Entonces, lo que cambia aquí es la frecuencia angular de las oscilaciones. ¿Sí? Esta frecuencia angular es simplemente la raíz cuadrada de k entre m menos b elevado al cuadrado entre 2 veces m. ¿Sí? Entonces, a omega 0 se le conoce como la frecuencia angular. Y bueno, omega 0 es una expresión que nosotros ya conocemos del oscilador armónico. Dividamos el oscilador armónico entonces en tres casos. Eh, Nuestro coeficiente de amortiguación usualmente es positivo, no se le considera negativo, y ahorita vamos a ver por qué. Cuando nuestro coeficiente de amortiguación es positivo, tenemos que A está multiplicado por una función exponencial. Nosotros sabemos que la función exponencial con un argumento negativo es decreciente, es decir, tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, esta en azul es la gráfica de la función exponencial.
Si nosotros multiplicamos por -1 esta gráfica de la función exponencial, obtenemos menos la gráfica de la función exponencial. Pero esta no es únicamente la solución que nosotros tenemos. Si nosotros esto lo multiplicamos por el coseno, lo que obtenemos es precisamente las oscilaciones amortiguadas, ¿sí? En el oscilador armónico las oscilaciones permanecían, es el que nosotros tenemos aquí, pero en este caso noten ustedes que cada vez va a oscilar menos, 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 hasta que, bueno, eventualmente tienda a cero cuando t tiende al infinito. Ahora cuando b es negativo, es decir, cuando b es menor que 0, estamos cambiando el argumento de la exponencial, ¿sí? Entonces b es negativo y tiene aquí otro negativo afuera, así que menos y menos sabemos que es positivo. Y aquí vamos a tener la gráfica de la exponencial y las oscilaciones van a crecer exponencialmente. Entonces esto se le conoce como oscilaciones forzadas. Y es el caso cuando nuestras oscilaciones son alimentadas por algún tipo de energía externa, ¿sí? Entonces, esta energía externa lo que hace es que oscile cada vez más. A diferencia de otras oscilaciones, estas usualmente tienden a estabilizarse después de cierto tiempo, y al estabilizarse lo que obtenemos es una amplitud fija. Y tenemos el caso del oscilador armónico, que es bien conocido, y bueno, es el caso cuando b es igual con 0. Cuando b es igual con 0, esta función exponencial nos queda simplemente e a la 0, que es 1. Entonces únicamente nos queda la amplitud arriba y menos la amplitud abajo. Y bien, y las oscilaciones van a estar moviéndose entre menos a y a. Bien. Este no es el caso general de las oscilaciones forzadas, ya que las oscilaciones forzadas, al estar siendo alimentadas por energía, tienden a tener un omega, ¿sí? Una frecuencia variable, ¿de acuerdo? Y es una ecuación diferencial ligeramente más complicada, ya que tiene un término no homogéneo. Bien, entonces, el caso de las oscilaciones forzadas, insisto, este es un oscilador que está sometido a una fuerza externa que varía periódicamente. ¿Cómo es una oscilación forzada? Por ejemplo, cuando uno está en el columpio y se balancea, uno está induciendo energía a este péndulo y cada vez se mueve más el columpio. Noten ustedes que hay un punto donde se vuelve muy peligroso y dejamos de inducir energía y llegamos a cierta amplitud. ¿De acuerdo? Si esto no sucediera, seguiría incrementando la amplitud hasta que se den giros completos, lo cual no es usual en un columpio, pero existen algunos puentes cuyos errores de diseño tenían oscilaciones forzadas. El viento inducía energía y lo que sucedía es que el puente se empezaba a balancear hasta que el puente cedía. Las oscilaciones ya eran muy grandes y ya no lo soportaba. También algunos edificios tienen amortiguadores para que a causa ya sea de un movimiento telúrico o por efecto del viento, el efecto del viento o algún temblor genera que el edificio se mueva. Estas oscilaciones pueden estar alimentadas y si estas oscilaciones forzadas no ceden, el edificio puede caer, ¿sí? Lo cual es grave. Entonces, esta fuerza externa que varía suele ser periódica, varía periódicamente, y se suele modelar como f de t es igual a f de 0 por seno de omega t, donde f de 0 es una constante de amplitud y omega es la frecuencia angular de la fuerza externa, ¿sí? Entonces nuestra fuerza externa es periódica. La frecuencia W, como ya lo dijimos anteriormente, en general es variable, mientras que la frecuencia natural, W sub 0, se determina por medio de los valores de K y M, ¿de acuerdo? Entonces, volvamos a la segunda ley de Newton que nosotros tenemos acá. Tenemos que la suma de la fuerza neta es masa por la aceleración. Y una vez más, si nosotros sustituimos todos estos valores, vamos a obtener una ecuación diferencial
lineal, ordinaria, de segundo orden, pero en este caso no es homogénea. ¿Por qué no es homogénea? Noten ustedes que en una ecuación diferencial homogénea, nuestro término a la derecha, que no tiene múltiplos de la función x de t, es igual con 0. En este caso, tenemos esta fuerza externa. Nuestra ecuación diferencial está igualada a F0 por seno de omega t. Bien, no es homogénea, entonces solucionarla resulta un poco más complicado que el caso de nuestra ecuación diferencial homogénea. Esto se ve con más detalles en el curso de ecuaciones diferenciales. Y bien, entonces, como dijimos, como en el caso del columpio o los edificios amortiguados, no ocurre como el caso que nosotros estábamos viendo aquí, donde crece indefinidamente, ya que la oscilación con tanta fuerza suele destruir nuestro oscilador. Entonces, en lugar de que crezca indefinidamente, hay un momento donde se estabiliza y cae en este caso del oscilador armónico. Y una vez que cae en el caso del oscilador armónico, pues nosotros ya conocemos la solución. De hecho, son dos soluciones. Obviamente tiene coseno y seno, donde aquí la amplitud está dada de la siguiente manera. Tenemos F sub 0, que es la amplitud de la fuerza externa entre la masa, y esto está dividido entre la raíz cuadrada de omega al cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Recuerden que omega 0 es la frecuencia natural, más b, nuestra constante de amortiguación, por omega entre la masa al cuadrado. ¿De acuerdo? Y bien, este es un caso especial de cuando estas oscilaciones crecen. Si queda cualquier duda, por favor, déjalo en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.